Continuamos con resumen matinal y vamos a hablar con el buen amigo Alejandro Arredondo, economista. Y eso, que la economía parece que tiende a apretarse por los vientos de incremento de tensión en el Medio Oriente y porque Rusia ha perdido espacio que le ha ganado Ucrania. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días, gracias por la invitación, Juan. Un placer compartir con todos ustedes y su amable público que le sigue también. Alejandro, parece ser que la economía norteamericana va a ser declarada en recesión porque hay una situación económica difícil. ¿Se está postergando o es que el mundo va a entrar en un proceso de recesión nuevamente? Bueno, aparentemente la economía estadounidense, con la cual nosotros tenemos un vínculo muy estrecho, va para una recesión, aunque eso lo determina el Buró Económico de Estados Unidos. Cuando son 2 trimestres consecutivos, eso hay que estar pendiente de eso y monitorear esa situación, dado el hecho de que el pasado viernes 2 de agosto se dio las cifras, el Departamento de Trabajo dio las cifras sobre la reducción del empleo, aumento de desempleo. Entonces pierde el dinamismo y eso también provocó que coincidió también con el aumento de la tasa de interés en Japón. Entonces eso creó una situación incómoda el viernes, el lunes, el martes, miércoles, jueves de la semana pasada. La economía estadounidense nos preocupa porque hacia allá es que van la mayor parte de nuestras exportaciones y es de donde viene entonces muchas de las remesas. El 83% de las remesas. Dicen que más que el informe que se hace mensualmente del movimiento económico de Estados Unidos, lo que se incubó fue una situación que hay en Japón, que había unos brokers que como la tasa de interés estaba a 0.1%, nada, entonces ellos estaban tomando dinero y lo estaban metiendo en los fondos del tesoro, y entonces eso se atomizó, y entonces ahí vino la bajada de la bolsa, pero que no es tanto lo que ocurrió en Estados Unidos, sino más bien lo de Japón, y dicen que la economía, como que nueva vez Estados Unidos no tiene esos visos. En todo esto, cuando se dan estos fenómenos, la afectación nuestra no es tanta porque no estamos tan interconectados con los sistemas de bolsa. No, no es tanto, no es tanto. Ahora, si es permanente, si dura por mucho tiempo, sí nos puede afectar. Pero eso duró una semana. 24 horas. 24, bueno, vamos a decir que fue un lunes negro, sí, un martes gris, sí, y ya... el miércoles claro. Un miércoles claro, sí. Sí. Entonces, pero si es por mucho tiempo, sí no puede afectar a nosotros en términos de que se conecta con la economía de Europa, con la economía de Estados Unidos. Entonces... comienza un proceso recesivo, comienzan a despedirse a las personas, muchos de esas personas seguro que son dominicanos, comienzan a demandar menos bienes y servicios, nuestras exportaciones se afectan, comienza a enviarse menos dólares hacia acá, las zonas francas se pueden afectar por la demanda, por la baja de la demanda de bienes y servicios, pero fue algo rápido, más bien fue más que un susto, un pánico que se generó. Y bien, como usted dice, la tasa de interés en Japón estaba muy baja y lo que estaban haciendo es que estaban tomando dinero prestado en Japón para comprar activos en Estados Unidos, pero cuando sube entonces la tasa de interés en Japón, entonces... Sí. Esos préstamos que habían tomado en yen japonés, entonces lo tienen que pagar. Se parece, Alejandro, a algunos amigos que conozco que toman tarjeta de crédito, entonces sacan el dinero y lo prestan, sí, de forma usurera, y sacan beneficios más o menos para explicar a la gente común y corriente. Se usa mucho eso en los lugares donde hay empresas, de que toman tarjeta de crédito, sacan el dinero y lo prestan, y con eso saldan y le queda capital. Sí, claro, eso hay esa maniobra que se hacen muchas personas, sí, esos usureros, y hay un multimillonario, Soros, que se hizo rico con ese manejo de monedas cuando existía
Gran Bretaña, en la moneda de Gran Bretaña, la libra esterlina se hizo millonaria en cuestión de horas. Sí. Mire, recientemente salió el informe del Banco Central de la actividad mensual, aunque muestra un crecimiento, la economía, diríamos, consistente, pero trajo un informe de que en el mes de julio nuevamente los precios de la canasta básica tuvieron un despegue significativo. ¿A qué se debe ese comportamiento? Bueno, mira, se refiere al índice de precio al consumidor. Correcto. Si bien es cierto, el índice de precio al consumidor, la inflación está controlada dentro de los límites del rango meta entre 3 y 5%, pero cuando se van al detalle de los productos del día a día, de la comida, de los alimentos, se refleja un aumento en ciertos rublos, pero eso se debe a la oferta de bienes que no lo hay. O sea, en la parte de agrícola, la parte industrial, entonces se produce esos aumentos de precios en esos bienes. Esa producción, esa baja en la producción, entonces se da porque se tiene que seguir sembrando, se tiene que incrementar la producción, y ahí tiene un papel preponderante el Ministerio de Agricultura. Pero también hay un asunto importante, y es la cadena de distribución, la intermediación que hay en los productos agrícolas. Comprar algo, un producto en el campo, y viene triplicado, cuatriplicado el precio a los centros de ventas. Alejandro, parece que el escenario que se le está creando al gobierno es un poco incómodo. ¿A qué me refiero? Hay conflicto en el Medio Oriente, hay situación en Venezuela, hay un incremento en el precio del petróleo. Todos esos escenarios le dificultarían al gobierno un espacio de poder implementar un pacto fiscal. Sí. De continuarse esa situación que describe Juan, puede dificultarse la situación para un próximo gobierno que ya inicia el próximo 16 de agosto. Lo importante es mantener el monitoreo de esta situación que se está dando en el ámbito internacional, porque para que no se rompa la estabilidad macroeconómica que hemos tenido. Afortunadamente los precios del petróleo se mantienen en cierta forma estables, que son uno de los principales rublos que nosotros importamos y que contribuye a que la economía y la estabilidad se mantenga. Lo otro que tiene que ver es con la tasa de cambio, que se mantenga estable, aunque el Fondo Monetario Internacional dijo que flexibilizara la tasa de cambio. Entiendo que eso puede beneficiar al sector exportador, pero la tasa de cambio que se aumente puede impactar lo que es los productos que se importan. ¿Y por qué no baja la tasa de interés? Es decir, ¿por qué los préstamos siguen estando tan caros si ya se alcanzó el rango meta en la inflación y se suponía que cuando eso se lograra, pues diríamos, iba a bajar un poco el costo del dinero? Qué bueno que hace esa observación, esa pregunta, porque el Banco Central, con relación a la tasa de política monetaria, actúa de manera, vamos a decir, coordinada con la Reserva Federal de los Estados Unidos, y se espera, o hay la posibilidad que para el mes de septiembre, que tiene la reunión de mercado abierto, la Reserva Federal de Estados Unidos, tienda a bajar para precisamente dinamizar la economía de Estados Unidos. Y eso entonces, aquí se tome, el Banco Central tome la señal y conduzca entonces a una reducción de la tasa de política monetaria, que tendrá entonces sus repercusiones, no en lo inmediato, sino que los 2 o 3 meses más adelante, vamos a decir que a final de diciembre, se reduzca la tasa de interés de los préstamos. Y bueno, a veces se focaliza, Alejandro, lo que tiene que ver con los préstamos, y recuerdo un comunicado del Banco Central en aquella flexibilización donde se le dio una cantidad del excedente que tenía el Banco Central, y entonces hubo una queja porque no llegó a los sectores productivos, incluso fueron préstamos ignorados. De volver a hacer con ese tipo de políticas monetarias, ¿qué control le puede tener
diríamos, las autoridades en ese aspecto para que no vuelva a ocurrir eso, que lo que hicieron fue algunas conexiones con grandes inversionistas en los bancos. Lo que hicieron fue ignorar préstamos que se vencían una cantidad de tiempo y lo consiguieron a una tasa más bueno, cómoda. A partir de esa experiencia que sorprendió, vamos a decirlo así, sorprendió a las autoridades porque... le cogieron por tercera. Sí, le cogieron por tercera en rolling. Sí. A partir de esa experiencia, las autoridades monetarias deben prever que una reducción en la tasa de interés, y cuando haya una disponibilidad, pongan a disposición recursos, esas personas que tienen préstamos a alta tasa de interés y el Banco Central disponga de recursos para los sectores productivos, no sean captados, no sean copados por esos sectores, esas personas, y que impida entonces llegar a los sectores que están destinados a esos fondos. Pero yo creo que ya con esa experiencia que sucedió, el Banco Central está alertado sobre esa situación. En este caso, Alejandro, ¿hay incremento en los precios de los productos de primera necesidad en los últimos días? Porque he visto que hay inconvenientes con el tema del pollo. ¿Otros han subido? Sí, se ha producido cierto incremento, pero está dentro del rango. O sea, estamos hablando que serán temporales, como le decía hace un momento, el libre juego de la oferta y la demanda. Una situación que, en el caso del pollo, que es un alimento que se consume mucho en el país. La principal fuente de proteína. Correcto. El viejo pollo. Sí, tiene que ver con el asunto de la producción, con este calor afecta la producción, muchos pollos se mueren, muchas de las dicen se también mueren. Que hay una especie de monopolio porque muchas empresas pequeñas con el asunto de la BDSIT fueron cerradas y entonces se han quedado 3 grandes productores y entonces hay esa situación. Sí, hay una especie de oligopolio. Por eso mencionaba antes que yo creo que en la cadena de distribución, en cuanto a lo que tiene que ver con las empresas que ofertan este producto, debe hacer un estudio de poder del mercado en los canales de distribución, y ahí un llamado a la Comisión de Defensa de la Competencia para que ver qué es lo que está sucediendo, esta situación, porque ¿existe esa dependencia, Alejandro? Sí, claro, claro, Comisión de Procompetencia, sí, claro, existe. Yo creo que debe hacer... Lo que hay que preguntar es que si funciona, entonces, después de esa respuesta. Sí, yo creo que, porque sucede algo, los insumos, muchos de los insumos que se utilizan para la producción de pollo, de alimentos, los agrícolas también, reducen los mercados internacionales. Sin embargo, entonces eso no impacta a la República en la producción de los productos que aquí se procesan. Entonces, hay como una especie de contradicción, porque si bajan esos commodities que se reducen de acuerdo al índice de precios de la FAO, tiene que impactar acá. Tiene que impactar acá, pero no sucede así. Y eso se debe, en cierta forma, a los canales de distribución que hay. Por tanto, se da esa situación. Cuando vemos esta situación que hemos observado, ayer estuve en la semanal y se hablaba de las zonas francas, podemos decir que el turismo, la zona franca y las remesas son lo que han mantenido a flote la estabilidad del dólar en República Dominicana. Mira, una de las ventajas que tiene la República Dominicana es que tiene una economía diversificada. O sea, hablaste de zona franca, exportaciones, remesas, la inversión extranjera directa y el papel que desempeñó también la minería, que ahora está en baja, tiene varios meses en el número... Por un conflicto ambiental, que fue por la construcción de la presa de Cola. Sí, correcto, la presa de Cola. En el caso de la Barri. Sí. Entonces, cuando un sector baja, entonces la generación de dólares y de empleo, entonces sube otro. Y en el caso de la zona franca, que ha desempeñado un papel importantísimo después de la recuperación que tuvimos después de la pandemia, la cifra de empleo está por alrededor de unos 200.000. La generación de dólares genera unos 6.000 o 8.000 millones de dólares. Ahí es importante, y eso es el sector privado que está haciendo.
Y eso se debe también a el clima de estabilidad que vive la República Dominicana, que hacen inversiones, muchas de esas inversiones que hay en zona franca es extranjera. Hay nacionales, obviamente, en el Cibao hay muchas zonas francas que son nacionales, pero ahí yo quiero hacer una observación y llamar la atención en algo, que hay zonas francas que son los call centers, emplean alrededor de unos 10.000, 15.000 personas, y ahí hay una amenaza que tiene que ver con la inteligencia artificial. Muchos de esos call centers corren el riesgo de que sean utilizados por la inteligencia artificial y desplace entonces esa mano de obra. Y otro asunto, y es que ha servido también, que se ha roto esa dualidad que se tenía, o en camino de romperse esa dualidad de que la producción de zona franca era algo, era una cosa, y la producción nacional era otra. O sea, no había esa convergencia, esa sinergia. Entonces, y ahora cuando vemos las cifras de las compras que hacen las zonas francas al sector nacional, ha aumentado en 180.000 millones. Finalmente, Alejandro, ha hablado de todo, finalmente en 10 segundos. ¿Y la reforma fiscal para cuándo? Sí, la reforma fiscal... ¿Para cuándo? Será después que pase la reforma constitucional. Bueno... debió ser adelante la reforma. Debió haber sido adelante. Lo que pasa es que por un asunto, entiendo que de estrategia, para ganar puntos, se va a pasar la reforma constitucional. Mientras más se prolonga la enfermedad, mayor nivel del bisturí cortar. Eso tiene que tenerlo pendiente. Pero yo creo que la reforma fiscal o el pacto fiscal pasaría fácil, porque veo una gran afinidad entre los empresarios y el gobierno. Pero no es que pase y la ahí afectación. Señalar que algo que quedó entre líneas, como dicen ustedes los periodistas, es que con este tema que se trató ayer en la semanal del presidente, se dio un espaldarazo a la zona franca. Parece que la zona franca no se va a topar. Pues muchas gracias a Alejandro Redondo, economista, por hacer este repaso que siempre hacemos con él, una persona autorizada. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta mañana, Dios mediante.